Hola amigos, les habla Jorge Arrazola y estamos en otro podcast de Intelectamente. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, algunos conceptos y herramientas y cómo inculcarlo en los niños para que pues, se convierta en una herramienta para toda su vida, la cual les va a ayudar a resolver muchas situaciones de manera positiva. Pues, ¿qué les podemos comentar, amigos? Pues que el pensamiento crítico, pues es el pensamiento al cual todos deberíamos de aspirar. En etapas tempranas, el pensamiento crítico ayuda a los niños a desarrollar habilidades de resolución de problemas, ya que aprenden a identificar y abordar los problemas de manera efectiva. El pensamiento crítico enseña a los niños a pensar y promueve la creatividad y la innovación, ya que les enseña a pensar fuera de la caja, es decir, fuera de esquemas rigurosos, de esquemas muy cuadrados, y se enseñan a considerar diferentes perspectivas y soluciones. El pensamiento crítico también ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales, ya que aprenden a comunicar sus pensamientos y opiniones de manera clara y coherente. Y a su vez respetar las opiniones y perspectivas de los demás. Como último punto que podemos comentar, finalmente en un mundo cada vez más complejo, enseñar a los niños a pensar críticamente les brinda una herramienta invaluable para extender y navegar el mundo que les rodea de manera más efectiva y exitosa. Para este podcast, nos dimos a la tarea de buscar un material de referencia que está publicado por la doctora Linda Elder, que es psicóloga educativa que ha dado clases tanto de psicología como de pensamiento crítico a nivel profesional y es la presidenta de la Fundación para el Pensamiento Crítico y directora ejecutiva del Centro para el Pensamiento Crítico. Esto es en Estados Unidos, que es donde tienen bastantes estudios. Y es fundadora de la Asociación para el Pensamiento Crítico, una gente que ha investigado bastante al respecto. Vamos a hablar sobre 3 panoramas, 3 modos de pensar, aunque existen más. Vamos a centrarnos en ese esquema de 3 diferentes formas de pensar, que son las siguientes. Vamos a comentar que hay 3 tipos de pensadores, en este ejemplo que vamos a dar, que es el ingenuo, el egoísta y el justo. El ingenuo está representado por Inés. Inés es una niña a quien no le importa mucho su manera de pensar. El segundo pensador es Eric, que representa el pensamiento egoísta. Él es un buen pensador, pero no es justo con los demás. El tercero está representado por Julia. Ella es una buena pensadora y ella es justa con los demás. Haciendo una breve descripción de la personalidad de Inés, que le podríamos llamar ingenua, ella nos podría comentar lo siguiente: yo no necesito pensar, yo entiendo todo sin pensar, solo hago lo que se me ocurre hacer, creo en la mayoría de las cosas que oigo, creo en la mayoría de las cosas que veo en la tele, tampoco veo por qué debo cuestionarme, no necesito perder mucho tiempo en resolver las cosas. ¿Para qué? Si alguien las resolverá por mí. Si me espero lo suficiente, es mucho más fácil decir no puedo que trabajar tanto. Mis papás y mis maestros se encargan de mí cuando yo no puedo sola, como el otro día en que tenía problemas con mi tarea de matemáticas y empecé a llorar. Así que mi papá la hizo por mí. Mis papás me ayudan mucho. Es mucho más fácil así. Yo hago lo que me dicen sin discutir. Y siempre estoy de acuerdo con lo que mis amigos decidan. No me gusta hacer olas. El pensar te mete en problemas. Es lo que nos dice Inés ingenua. El segundo caso, Eric egoísta. Él nos dice esto: yo pienso mucho. Esto me ayuda a engañar a la gente y a obtener lo que quiero. Creo lo que me conviene creer, lo que me haga obtener lo que quiero. Cuestiono a cualquiera que me pida hacer lo que no quiero hacer. Y encontré el modo de sacarle la vuelta a mis papás. Encuentro la manera de hacer
Que los otros niños hagan lo que yo quiero que hagan. Hasta allí encontré la manera de evitar pensar. Si quisiera. A veces digo, no puedo, cuando sé que puedo, pero no quiero. Tú puedes obtener lo que deseas de la gente si sabes cómo manipularlos. Simplemente la otra noche me quedé despierto hasta las 11 de la noche. Mientras discutía con mi mamá acerca de la hora en que debo de ir a la cama, decirle a los demás lo que quieren oír ayuda mucho. Claro, a veces. Lo que quieren escuchar no es verdad, pero eso no importa porque solo te metes en problemas cuando le dices a la gente lo que no quiere escuchar. Siempre puedes engañar a la gente si sabes cómo. ¿Adivina qué? Hasta puedes engañarte a ti mismo si sabes cómo. Es lo que nos dice Eric Egoísta. Nuestro tercer caso es el de Julia Mente Justa. Ella nos dice, yo pienso mucho, me ayuda a aprender, me ayuda a resolver las cosas. Yo quiero entender a mis papás y a mis amigos. De hecho, hasta quiero entenderme a mí misma y el por qué hago las cosas. A veces hago cosas que ni yo misma entiendo. No es fácil de tratar de entender a todos y a todo. Mucha gente dice una cosa y hace otra. No siempre puedes creer lo que los demás dicen. No puedes creer mucho de lo que ves en la tele. Frecuentemente la gente dice las cosas no porque las sienta, sino porque desea obtener algo y trata de quedar bien contigo. Yo quisiera hacer del mundo un mejor lugar. Lo quiero hacer mejor para todos, no solo para mí y para mis amigos. Para entender a los demás, debes ver las cosas desde su punto de vista. Tienes que comprender su situación y cómo te sentirías tú si fueras ellos. Debes ponerte en sus zapatos. La otra noche me enojé con mi hermana porque ella quería ver un programa en la televisión que estaba a la misma hora en la que pasaba mi programa favorito. No quería dejar que lo viera hasta que me di cuenta que ella necesitaba verlo para poder hacer una tarea que le habían dejado en la escuela. Supe entonces que no sería justo de mi parte insistir en ver mi programa, ya que ella debía hacer su tarea para la escuela. No es fácil ser justo, es mucho más fácil ser egoísta y solamente pensar en uno mismo. Pero si no pienso en los demás, ¿por qué ellos deberían de pensar en mí? Quiero ser justa con los demás, porque espero que todos sean justos conmigo. En esencia, esos son los 3 modelos de pensamiento que ahorita comentamos, y de ahí derivan un crisol de muchos pensamientos más. Pero como podemos darnos cuenta, los 2 primeros pensamientos son 2 formas de ver la realidad bastante errada, bastante sesgada, que a la larga pues solo le va a acarrear conflictos a la gente que llegue a pensar así. Vamos a enfocarnos sobre lo que dice Julia Mente Justa, que es el pensamiento crítico. Vamos a ver qué nos comenta. De entrada nos dice, los pensadores críticos buscan mejores maneras de hacer las cosas. Y ella nos dice, siempre hay una mejor manera y yo la puedo encontrar. Los pensadores críticos creen en el poder de su mente. Julia nos dice, yo puedo resolver todo lo que necesito resolver. Nos agrega, yo uso estándares intelectuales para pensar mejor. Aquí presento algunos estándares intelectuales más importantes, que son, sé claro, significa, puedes plantear lo que quieres decir, puedes dar ejemplos, ser certero, ¿estás seguro que es verdad? Ser relevante, ¿está relacionado con lo que estamos pensando? Sé lógico, ¿encaja todo junto correctamente? Sé justo, ¿consideraste cómo tu comportamiento hará sentir a los demás? Ampliemos un poquito cada concepto. En el tema de ser claro, nos confundimos cuando no somos claros. Somos claros cuando comprendemos qué, o comprendemos exactamente lo que decimos, lo que estamos escuchando,
o lo que estamos leyendo. Una pregunta que se puede hacer cuando quieres ser claro es: ¿me podrías decir lo que quieres dar a entender con esto cuando interactuamos con otra persona? ¿O lo podrías decir en otras palabras? O uno mismo plantearse esa necesidad. Ser certero, asegúrate de que es verdad. Significa que cuando hablamos con la verdad o decimos lo correcto, somos certeros. Cuando no estamos seguros si algo es verdadero, lo verificamos para saber si lo es. Alguna pregunta que podríamos hacer al respecto es: ¿cómo podemos enterarnos que esto es cierto? ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Cómo podemos probar esta idea para saber si es cierta? Otro de nuestros puntos es ser relevante. Asegúrate de permanecer en la ruta, en el camino. Algo es relevante cuando se relaciona directamente con el problema que tratas de resolver, la pregunta que intentas responder, cualquier cosa de la que estés hablando o escribiendo. ¿Cómo podemos preguntarnos si estamos siendo relevantes? ¿Cómo se relaciona lo que estás diciendo con el problema? ¿Cómo se relaciona esta información con la pregunta que estamos haciendo? ¿Qué nos ayuda a resolver el problema? Otra de nuestras fortalezas: sé lógico, asegúrate de que todo encaja correctamente. El pensamiento es lógico cuando todas las cosas encajan de manera correcta. Puedes hacer estas preguntas para asegurarte de que algo sea lógico. Esto no tiene sentido para mí. ¿Me puedes mostrar cómo encaja todo junto? Las frases de este párrafo no parecen quedar bien juntas. ¿Cómo las puedo reescribir para que las frases encajen mejor? Lo que dices no suena lógico. ¿Cómo llegaste a tus conclusiones? Explica por qué esto tiene sentido para ti. Otra de nuestras fortalezas: sé justo, asegúrate que consideras a los demás. Cuando consideramos los sentimientos de las demás personas, antes de hacer algo, estamos siendo justos. ¿Qué pregunta nos podemos hacer para saber si estamos siendo justos? ¿Estoy siendo egoísta en este momento? ¿Está él o ella siendo justo en este momento? ¿Estoy considerando los pensamientos de los demás? ¿Estoy considerando los sentimientos de los demás? ¿Le estoy dando lo que merece? Recordemos que este proceso de pensamiento se les puede enseñar a los niños a partir de los 4, 5, 6 años, dependiendo de sus habilidades. Al final es un entrenamiento que los niños pues van a ir ejecutando conforme lo vayan aprendiendo. Entonces, esto es de poco a poco, pero en esencia estas son parte de las fortalezas del pensamiento crítico, las iniciales. El pensamiento crítico es uno de los ejercicios más poderosos que se le pueda dar a la mente. Sirve para resolver infinidad de situaciones, tanto de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de cualquier ser humano. Y pues es importante que entendamos que esta es una práctica de vida quizás. Es información muy vasta, pero siempre se empieza por algo. Ya tan solo el hecho de saber que existe un pensamiento crítico que nos puede elevar del resto del pensamiento común o el pensamiento vulgar o el pensamiento maleable, pues nos da una considerable ventaja para poder salir avante. Podríamos separar nuestro pensamiento para encontrar problemas en nuestra forma de pensar y entenderlos mejor, resolverlos. Algunas de sus partes son el propósito de pensar, las preguntas que tratamos de responder, información que necesitamos para contestar la pregunta, inferencias o conclusiones a las que estamos llegando, conceptos o ideas clave que usamos en nuestros pensamientos, suposiciones o ideas que tomamos por hechos, implicaciones y consecuencias de nuestro pensamiento, puntos de vista que necesitamos considerar. Esto compone
en esencia, las partes del pensamiento. Un ejemplo de donde se empieza o donde evoluciona el pensamiento moderno acerca de su propia conciencia, de su propia existencia, que fue el filósofo René Descartes, quien pensaba que el pensamiento abarcaba todo acto interno o fenómeno presente al alma, no solo al intelecto. Pienso, luego existo fue el primer principio de la filosofía que buscaba Descartes y pretendía ser el fundamento seguro y firme de todo nuestro conocimiento. Pues ahí tenemos un referente del por qué el ser humano siempre tratará de clarificar la forma en que piensa. Regresando un poco a la integración de los elementos y de las partes del pensamiento, vamos a comentar para reafirmar un poco lo que estamos planteando, sobre todo para la gente que nos escucha, para los maestros, para los pedagogos, para los psicólogos, los que están más familiarizados con el tema. Pues ahí les van un recorrido de lo que seguramente ya saben. Piensa en el propósito, es algo que nos aconseja Julia Mente Justa. Pensar en el propósito es que tu propósito sea una meta de lo que estás tratando de que suceda. Para orientarte hacia el propósito podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuál es tu propósito al hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de esta tarea? ¿Cuál es el propósito de mi maestro? ¿Cuál es el propósito de mi hermano? ¿Cuáles son los propósitos de mis padres? Planteemos preguntas. La pregunta despliega el problema y guía nuestro pensamiento. Es decir, nunca calle a un niño preguntón. Póngale atención. Cuestiones que puedes plantear sobre las preguntas. ¿Qué pregunta intento hacer? ¿Es clara mi pregunta? ¿Debería estar haciendo otra pregunta diferente? El tercero, recopila la información. La información son los hechos, la evidencia o experiencia que usas para resolver las cosas. Importante, suena incluso como detectivesco, ¿no? Recopilar información verídica. ¿Qué información necesito para responder esta pregunta? ¿Necesito recopilar más información? ¿Es certera mi información? Otro de los integradores del pensamiento. Cuida tus inferencias. Las inferencias son conclusiones a las que llegas. Es lo que la mente hace al resolver algunas cosas. Algunas preguntas que nos podemos hacer sobre nuestras inferencias. ¿A qué conclusiones estoy llegando? ¿Es lógica mi inferencia? ¿Hay otras conclusiones que deba de considerar? ¿Es lógica la inferencia de esta u otra persona? Otro integrador del razonamiento. Verifica tus suposiciones. Las suposiciones son creencias que das por hecho. Usualmente no las cuestionas, pero sí deberías de hacerlo. Algunas preguntas que podemos hacer sobre las suposiciones. ¿Qué estoy dando por hecho? ¿Qué suposición me está llevando a esta conclusión? ¿Qué es lo que mi mamá supone acerca de mis amigos? ¿Estás suponiendo que los niños siempre son más fuertes que las niñas? ¿Qué manera de retar lo que son nuestras suposiciones? A veces cambian. Otro punto de la integración del pensamiento. Aclara tus conceptos. Los conceptos son ideas que usas al pensar para entender lo que está pasando. Preguntas que puedes hacer para aclarar conceptos. ¿Cuál es la idea principal en la historia? ¿Qué idea está empleando este personaje en su pensamiento? ¿Existe algún problema con esta idea? Creo que es una buena idea, pero ¿podrías explicarla mejor? Otro integrador del pensamiento. Comprende tu punto de vista. El punto de vista es lo que estás observando y la manera en que lo ves. ¿Qué preguntas puedes hacerte sobre tu punto de vista? ¿Cómo estoy viendo esta situación? ¿Qué estoy viendo? ¿Existe otra forma razonable para ver la situación? ¿O es mi punto de vista el único razonable? ¿Ves a los niños como si fueran rudos? ¿Ves a las niñas como si fueran débiles? Puntos de vista. Otro integrador del pensamiento.
Piensa bien en las implicaciones. Las implicaciones son las cosas que pudieran suceder si decides hacer algo. Las consecuencias son las cosas que sí suceden cuando actúas. Muy importante, sobre todo, contagiarlo a los adolescentes. ¿Qué preguntas te puedes hacer para saber sobre las implicaciones? Si decido hacer X situación, ¿qué cosas podrían pasar? Si decido no hacer X situación, ¿qué cosas podrían pasar? ¿Cuáles son las posibles implicaciones de bajar muy rápido el cerro andando en tu bicicleta? ¿Cuáles son las implicaciones al tocar esa olla caliente si estás sobre la estufa? Cuando el personaje principal de esta historia tomó una decisión importante, ¿qué sucedió como resultado de ello? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Tremendo, ¿no? Lo que puede pasar con las implicaciones o consecuencias. Está interesante esto que comentamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Julia Mentejusta pueda formarse como una buena pensadora crítica? Vamos a ver qué nos sigue comentando Julia Mentejusta. Trabajo con mi pensamiento diariamente porque quiero desarrollar virtudes intelectuales. ¿Qué son las virtudes intelectuales? Pensemos en cada palabra por separado. Intelectual significa trabajar muy duro en tu mente para pensar y aprender bien. Las virtudes son las buenas cualidades que tiene una persona. Así, cuando tenemos virtudes intelectuales, podemos poseer cualidades mentales que nos ayuden a pensar y a aprender bien. Vamos a dar un repaso final sobre estas virtudes intelectuales. La integridad intelectual. Trato de ser la clase de persona que espero que los demás sean. Debido a que espero que los demás me respeten, yo los respeto a ellos. Debido a que espero que los demás consideren mis sentimientos, yo considero sus sentimientos. Debido a que espero que los demás no sean bruscos, yo no soy brusca con ellos. La independencia intelectual. Trato de pensar por mí misma, resolver las cosas yo misma. Es bueno escuchar a los demás para saber qué están pensando. Pero siempre debo pensar por mí misma para decidir a quién y a qué creer. Perseverancia intelectual. Persistir en un problema siempre es mejor que darse por vencido. Cuando mi mente me dice que no puedo aprender algo, le digo a mi mente que sí puedo. Cuando se me hace difícil la lectura, continúo leyendo para aprender mejor. Cuando se me hace difícil escribir, sigo intentándolo para aprender a escribir mejor. No tengo miedo de trabajar duro con mi mente. Empatía intelectual. Trato de entender cómo piensan las otras personas. Siempre que estoy en desacuerdo con los demás, trato de ver las cosas como ellos las ven. Entonces, con frecuencia, veo que hay cosas en las que yo tengo razón y hay otras en las que ellos tienen razón. La humildad intelectual. No sé todo, hay cosas que no sé. No debo decir que las cosas son ciertas cuando en realidad no sé si lo sean. Creo que muchas cosas pueden ser ciertas, muchas cosas que me dice la gente pudieran no ser ciertas. Algunas cosas que leo o que veo en la tele no son ciertas. Siempre trato de preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sé yo eso? Y por último, la última virtud intelectual es el valor intelectual. Julia nos comenta, ¿debería estar lista para decir lo que creo que es correcto, aun cuando esto no sea popular con mis amigos o con los niños con quienes me encuentre en ese momento? Debo ser cortés, pero no tener miedo a no estar de acuerdo. Es decir, hay que enseñarle a los niños a tener el valor de disentir. Hace poco veía un video en donde un drag queen en España se presentaba con unos niños de kinder en esto de la agenda progre y se presentaba como acostumbran ellos, con maquillaje estrafalario y vestidos bastante exóticos, y se les presentan a los niños y los saludan y les dice, hola, ¿cómo están? Soy tal persona.
pero daba un nombre de mujer. Y los niños se les quedan viendo así como contenidos, ¿no? De ver a un hombre vestido de mujer y los niños pues muy tímidos no le dicen nada. Dice, soy una mujer, hola. Y una de las niñas se atreve a decirle, no es cierto. Y le dice, ¿cómo? Soy una mujer. Y la niña le dice, no es cierto. Es decir, la niña tuvo el valor intelectual a sus escasos 5 o 6 años de decir lo que pensaba, porque era lo que ella en ese momento se daba cuenta. Bueno, todas estas virtudes intelectuales podemos ver que van a servirle mucho a los niños si se desarrollan, incluso nosotros mismos. Si quieren descubrir más al respecto, pueden googlear en su buscador el nombre de la doctora Linda Elder o de Foundation for Critical Thinking, y pues ahí van a encontrar más información al respecto. Pues esto es todo lo que les puedo comentar de inicio sobre el pensamiento crítico. Espero que podamos comentar en programas posteriores más acerca del tema, sobre todo porque esto viene de principios filosóficos ya recorridos a través de la historia del ser humano. Entonces los temas que vamos escogiendo, pues esperemos que sean de su interés y sobre todo que se puedan aplicar en su vida diaria y sobre todo para enseñarlo a los niños. Les agradezco mucho, amigos de Intelectamente. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Saludos a María Herrera, a Isela Granillo. Les agradecemos su entusiasmo y sus palabras de apoyo y les deseamos que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo podcast de Intelectamente. Hasta pronto. Esto es Intelectamente.